Bueno, decíamos recién 30 grados la temperatura, pero ese calor húmedo que presagia habrá lluvias en las próximas horas, Juan. Exactamente, Carlos. Hay que decir que hay un pronóstico de lluvias, incluso ya se registraron chaparrones en Ciudad Capital hace instantes nada más. Calor húmedo a esta hora de la tarde, 30 grados es la temperatura, el cielo está nublado, la térmica es de 30 grados 6 también, la humedad es del 50%, soplan vientos variables a 32 kilómetros en la hora. Atención, para lo que resta de esta tarde vamos a tener tiempo inestable con lluvias, incluso tormentas eléctricas, máximas de hasta 32 grados y mínimas de hasta 17 en horas de la noche y madrugada. El pronóstico extendido habla, atención, se viene el frío este fin de semana. Viernes mínima de 10 grados, máxima de 20 con tiempo inestable. También el sábado mínima de 8, máxima de 16. Este domingo mínima de 7 grados, máxima de 19. Y este lunes mínima de 8 grados, máxima de 22. Así está el mercado cambiario en la jornada de hoy. El dólar a la compra 6.400, a la venta 6.480. El euro a la compra 6.150, a la venta 6.800. El peso argentino a la compra 30 guaraníes, a la venta 60 guaraníes. El real brasileño a la compra 1.040 guaraníes, a la venta 1.120. Ustedes algunas de las emociones en esta jornada, y esto me preocupa porque tiene que ver con hospitales públicos, algunos de ellos olvidados, abandonados o por lo menos sin los soportes necesarios para enfrentar una situación tan complicada como la que estamos pasando. Y esta es la situación actual y las imágenes hablan por sí solas en el Hospital Distrital de Limpio. Hoy, esta mañana, una leve lluvia bastó para acumular agua en los pasillos, donde la precariedad y el olvido se nota a simple vista. Hay unas imágenes donde están ahí los pacientes, incluso el sector de maternidad, donde las parturientas están allí con su bebé en una situación no requerida para un evento como ese. Preocupa porque ante plena pandemia, uno de los lugares con mayor exposición de contagio justamente son los centros asistenciales. No sé si tienen ustedes la fotografía también para compartir, aparte de estas imágenes, para justamente hablar y relatar lo que veníamos diciendo sobre la situación de algunos pacientes allí. Justamente ahí está una de las imágenes. Y las camillas donde están, ahí están los pacientes justamente. Les decía que el tema de los hospitales públicos son los lugares de mayor exposición de contagios del COVID-19 y algunas autoridades señalan justamente que se está proveyendo de los recursos, pero bueno, esta es la situación concreta de la que estamos observando del Hospital Distrital de Limpio. Ahí está la madre con su bebé recién nacido. Bueno, son situaciones que estas imágenes, como les decía, permiten relatar y retratar lo que está pasando en este hospital distrital. Y la siguiente historia me entristece y a quien no. Estamos hablando del otrora Lago Azul de Pacaraí, que está en estas condiciones justamente por la bajante, por la sequía, por la falta de agua. Y desde 1970, dicen los memoriosos, no se registraba un descenso del cauce del lago de Pacaraí como la situación actual, que alcanza niveles incluso alarmantes. El fenómeno de la niña va afectando a la región entera, no solamente aquí en Paraguay. Y recién se habla de septiembre, que habría lluvias constantes que puedan ayudar a normalizar la situación, no solamente del lago, sino también de otros recursos hídricos importantes del país. Recuerdan que no hace mucho tiempo, hace algunas semanas, comentábamos y mostrábamos cómo estaba el río Paraná. Prácticamente un hilito de agua nada más corría por ese cauce. A esto, a lo del lago Pacaraí, a estas imágenes también hay que sumar aquellos antecedentes de contaminación que hasta ahora nunca fueron resueltos del todo, que está ahí y es un buen momento para que las autoridades pertinentes puedan tomar cartas en el asunto, limpiar, ver la manera, antes de que vuelva al cauce normal, de resolver este tema. Realmente entristece ver así a un sitio tan emblemático como el lago Pacaraí.
Y en otra información, esto sí me alegra porque nos va a permitir más adelante tener un mapa mucho más realista de la situación de contagiados en el país, porque comenzó hoy en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita, los test aleatorios a personas asintomáticas. Esto a modo de poder identificar posibles casos de personas que podrían estar contagiadas, pero sin presentar síntomas. Se insta igualmente a la ciudadanía a seguir tomando los recaudos y las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Esta tarea, encabezada por Salud Pública, se va a realizar en los populosos barrios y esto, reiteramos, va a permitir en forma aleatoria tener un reporte y un mapa mucho más certero y más realista de cómo estamos en Ciudad Capital, que conjuntamente con el Departamento Central encabezan justamente la lista de ciudades con más contagios en el país, junto con el departamento de Caaguazú. Comenzaron los tests aleatorios en populosos barrios. Hoy le tocó La Chacarita. Bueno, continúa la situación complicada principalmente para camioneros en el puente de la Amistad, este puente que une físicamente a Paraguay con Brasil. Joel López está allí justamente en la cabecera para comentarnos cuáles son los requerimientos, una fila larga de estos camiones de gran porte que esperan la posibilidad, después de los sistemas sanitarios de control, cruzar del otro lado de la frontera. Joel, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Saludos a los televidentes. Y justamente nos encontramos aquí desde tempranas horas acompañando todo el proceso que están soportando también los camioneros ya hace varios días. Largas filas, intenso movimiento en la zona primaria, están aguardando justamente poder cruzar hacia el lado brasileño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿De dónde venís? ¿Cuántas horas estás esperando para cruzar? 3 días ya. ¿Hace 3 días? Sí. ¿Cómo es la vida del camionero? Es muy sacrificado. Sacrificado porque la forma de verlo como estamos. No hay baño, nada. No hay para duchar. Y ahora no pueden descender el vehículo, no pueden dejar el vehículo. No podemos dejar. Tenemos que estar en el vehículo para poder, para que no se te robe nada también. Porque ahí dejáis lleno de otro peligro también. Ese es otro peligro. En cuanto a los protocolos, el proceso, ¿qué les parece? Y no sabemos qué es lo que está pasando todo realmente. ¿Cuántas veces al día o por semana viajas? Ahora después de 15 días nos vamos a volver a viajar otra vez. Mucho tiempo de espera. Sí. ¿Te quedas en tu casa después de todo el viaje que haces? Sí, nos quedamos 1 o 2 días y después ya normal otra vez viajamos. Hay que viajar. Sí, hay que viajar. Muchas gracias. Dale. Al conductor también que está aquí aguardando poder cruzar hacia el lado internacional. Justamente lo que queremos mostrar, Carlos, es el proceso que hacen los camioneros y cuál es el punto donde ellos vienen para el control de temperatura, para el protocolo respectivo, para ingresar al territorio nacional. Si bien desde la distancia vamos a poder mostrar, porque ya nos hicieron una llamada de atención también la gente de la Marina, para no acercarnos mucho al lugar donde se realizan todo este protocolo por seguridad sanitaria. Es el punto donde hay los agentes de la Marina, un punto de salud, allí realizan justamente los controles, también los encargados de la salud para poder ingresar ya los camioneros al territorio nacional. Un documento se lo entrega allí en la entrada, en la cabecera del puente, posteriormente vienen, llenan en la parte de la salud y ya se les toma la temperatura, el protocolo respectivo, posteriormente pasan por Dinatran y Migraciones para ya circular al territorio nacional. Bueno, ahí está la situación de los camioneros en la frontera. Hay esa promesa de reforzar el protocolo. Más o menos estamos hablando de cuántos kilómetros de fila, Joel.
Bueno, hoy hicimos el recorrido para el mediodía y aproximadamente 5 kilómetros de fila de camiones tenemos a esta hora, tratando de ingresar al territorio brasileño. Si bien ya ingresaron varios camiones, me atrevería a decir de que por lo menos ya tenemos dos kilómetros ya despejados aparentemente de los camiones. Estamos hablando esta mañana, fácilmente estaban ahí desde el puente del kilómetro 4, ¿no? Donde cruza el camino que va a Hernandarias, más o menos desde ahí. Un poquito más para allá, el kilómetro 5,5. Ya, un conocido hacia hotel, La Blanca. En la zona, así mismo, ya en la zona del 5,5 de La Blanca se encontraban los camiones aguardando también para poder ingresar. Y prácticamente es la mitad de lo que cruzó hoy, en horas de la mañana, porque hay mucho proceso también para ingresar al territorio brasileño. Se sigue el mismo sistema, el mismo protocolo, lo que vamos siguiendo nosotros para ingresar al territorio nacional. Incluso en pantalla compartida recién, y podemos volver a mirar, una doble fila de camiones, no solamente una, sino era doble la fila. Bueno, hay algunos camiones que están en lastre, hacen doble fila para ingresar rápidamente al territorio brasileño. A la mañana se hacía doble fila y hace minutos también teníamos doble filas aquí en el lugar, pero ya pasaron todos esos camiones y ya quedamos con una sola fila hasta aquí. Pero hay doble fila en la zona un poquito más hacia la bajada, ahí ustedes pueden observar que hay doble fila de camiones. Y en el camino inverso, desde el lado brasileño hacia Paraguay, ¿cómo está la situación? Me refiero a la importancia. Vamos a mover la cámara para poder. Sí. Vamos a mostrar con el compañero Héctor Benítez. También hay movimiento de vehículos que ingresan, ¿no? Camiones que traen mercaderías. Así mismo. Están aguardando poder ingresar porque es todo un protocolo. También se van dispersando o se van clasificando una cantidad X. Decimos de 10 en 10 van ingresando para poder también realizar todo el proceso de ingreso al Paraguay. Ahora están liberando el ingreso de camiones. Están ingresando, van a realizar todo el protocolo y ya posteriormente pueden circular en el territorio paraguayo. Perfecto. Joel, gracias por este reporte en vivo y en directo desde la cabecera del Puente de la Amistad. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos hablando, Carlos, también de otra información que tiene que ver con un grave caso de contaminación de un arroyo. Un arroyo que normalmente en época de verano es visitado por una gran cantidad de personas. Estamos viendo, es el arroyo Uahu, que cruza Pribebuy, también zonas muy cercanas a la cordillera, Itacurubí, Central también incluso. Entonces, es gravísimo que se haya recibido este tipo de denuncias. Ayer estábamos en vivo justamente con un poblador que nos relataba de qué manera amanecía el Uahu, muy preocupado. Relató que hubo un antecedente similar hace algunos años, donde incluso se logró sancionar a una empresa. Pero bueno, estaban muy preocupados y bueno, lo tenemos ahí nuestro compañero. Está Joel. Joel López justamente, Joel Sandino. Perdón, Joel Sandino para relatarnos a ver cómo está hoy este cauce hídrico tan importante y que forma parte del mapa turístico del Paraguay. Adelante. Totalmente, Carlos, Juan, el saludo cordial a ustedes y a la teleaudiencia. Ya están pudiendo observar un poquito el disfrute de los pececitos aquí que se encuentran y que forman parte de este panorama del arroyo Uahu. Un arroyo muy pero muy conocido, muy visitado, históricamente reconocido también, obviamente por ser escenario en la guerra de la Triple Alianza. Y de esta forma se encuentra hoy día. Los vecinos se encuentran muy preocupados debido a que posiblemente, presumen ellos, que son las grandes industrias que aparentemente no tienen un tratamiento, un proceso de tratamiento, un sistema de tratamiento de los desechos locales y que probablemente terminan desembocándose, como bien sabemos, siempre en los cauces hídricos. Ya por eso lo voy a saludar aquí al dueño de casa, señor Rufino Rojas. Gracias primeramente por permitirnos llegar hasta aquí y bueno, también la denuncia está hecha. Asimismo, a ustedes gracias por venir, a la gente de la producción gracias por hacerse eco de esta denuncia, ¿verdad? Estamos bastante preocupados, razón de que un cauce, como decía, esto tiene su historia y está en peligro por la inconsciencia de los empresarios, ¿verdad? Que no estamos ajenos a que trabajen, pero por favor que inviertan un poco para el tratamiento de sus desechos, ¿verdad?
Ayer, por ejemplo, el agua está súper, totalmente turbia, color a chocolate. Hoy amanecimos con este color verdoso, ¿verdad? Que no es propio. Nosotros tenemos agua cristalina, transparente, que hoy día apenas se está pudiendo ver los pececitos, ¿verdad? Como en la presentación, esto es nuestra diversión. Acá se está pescando peces grandes. Es un centro turístico muy importante a nivel país. Entonces, esto está en peligro. Es la preocupación nuestra. Como vecinos también piden un poquito de conciencia. Veo que a lo largo y ancho del camino, por ejemplo, hasta llegar aquí, ustedes mismos ponen carteles, no arrojar basura. O sea, tratan de concienciar a la gente y de tomar estas acciones, pero ahora las empresas, las industrias tienen que ponerle sí también. Así mismo, y estamos preocupados porque hasta ahora no estamos viendo la reacción de las autoridades nacionales. La institución responsable, no sé cómo se llama, es que era anteriormente MADES, por ejemplo. Ayer se hizo la denuncia, ayer estaba bastante, pero que si intervenían, iban en flagrancia, iban a descubrir, ¿verdad? Pero hasta el momento son ustedes y este país se mueve a través de la presión de la prensa, ¿verdad? Pero no, ellos no están reaccionando, es nuestra preocupación. Voy a saludar por aquí al señor Rubén también. Me estaba comentando que hace 40 años usted vive por aquí, señor Rubén. Sí. ¿En algún momento se tuvo una situación similar? ¿Hay antecedentes ya de contaminación del arroyo? Sí, hubo en una oportunidad. Se arrojó también este tipo de productos químicos y hubo una mortandad de peces que formó una alfombra que cruzó la ciudad y eso vieron la gente de acá del pueblo y causó reacción de indignación en su momento, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Lo que pasa es, como decía el señor Rojas, del desarrollo industrial sin planificación. Y fíjate cómo está hoy. Vi que estuviste en vivo desde la zona del lago de Pacaraí y es lamentable. Sumado a la contaminación, el tema de la bajante del agua por el tema del efecto de la niña, hoy te da la pauta de cómo está, abandonado y en una situación calamitosa. Y si hoy no se toma una determinación de limpiar, de sanear, ¿qué va a pasar cuando vuelva nuevamente su nivel normal de agua con la misma contaminación? Algo hay que hacer, y más todavía también en esta denuncia que están haciendo los pobladores de la zona. Así mismo es, compañero. Bueno. Así mismo es, compañero. Es tiempo de actuar ahora. En este tiempo que no hay mucha actividad, ahora las autoridades deben ponerse las pilas para poder cuidar de lo que es público realmente. Bueno, excelente. Gracias, Joel Sendino, por este reporte en vivo y en directo de la zona de Itacurubí y la cordillera. Ayer veíamos unas imágenes similares justamente a lo que estamos viendo ahora. Y bueno, esto hace que las autoridades pertinentes deban de tomar cartas en el asunto, intervenir, y si hay que sancionar, bueno, que la sanción provenga en base a las leyes vigentes. Cerramos este contacto con Joel Sendino. Bueno, al arrancar decíamos que íbamos a tocar el tema del reporte lapidario, por cierto, de la Contraloría sobre este proceso que aún no termina de compra de insumos por parte del Ministerio de Salud Pública y que tiene bajo la lupa investigativa a 2 empresas ligadas entre sí. Exactamente, Carlos. Y para que la gente tenga idea nada más en qué consiste este informe de la Contraloría, básicamente lo que hace este ente del Estado es calificar y controlar varios procesos. Por ejemplo, el proceso del llamado, el proceso del desembolso del anticipo, que califica de regular y que dice, bueno, con un anticipo se supone que la empresa va a tener un adelanto primero y después una entrega, digamos, en otro plazo. Con eso saca el rango de urgencia prácticamente. Además de calificar, esto también califica
la competencia desleal que considera de esta forma, ya que se beneficia a esta empresa en específico por ciertas condiciones en la cual se da el llamado y también la publicación de esta oferta. O sea, cada proceso de esta licitación de urgencia está viciada de irregularidades. Y para que la gente tenga idea, vamos a leer lo que dice la conclusión del informe final emitido esta mañana por la Contraloría. Señala, se concluye que la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas, teniendo en cuenta el proceder según los datos publicados y registrados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas y los consignados sobre aspectos puntuales establecidos en el pliego de bases y condiciones y en la forma de adjudicación y en el proceso de evaluación. En el siguiente párrafo, a ver si bajamos un poco esto, establecer, dice, se debe observar además que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al adoptar la decisión de proceder mediante la contratación por vía de la excepción, invocando urgencia impostergable, fundada en la emergencia, indica que el Ministerio requería la provisión de los insumos y camas en forma inmediata. Sin embargo, al establecer que se va a otorgar un anticipo del pliego de bases y condiciones, desvirtúa la causal de urgencia impostergable, debido a que el anticipo es otorgado para cubrir los costos iniciales del proveedor. Esto sugiere que no se tendrá la provisión inmediata de los productos a ser adquiridos. O sea, en el anticipo, Carlos, Sí. estamos viendo que dice la Contraloría, si la empresa te pidió un anticipo para hacer esta compra, esto implica directamente que no va a tener todos los productos de una vez y de forma inmediata como inicialmente pedía el Ministerio. Abro un paréntesis sobre ese tema y que habitualmente llamaba mucho la atención, incluso recordarás las series de entrevistas que tuvimos acá en Piso 24 horas Sí. de las otras empresas que habitualmente, y no estaba precisamente en el pliego de base de condiciones, el tema de la entrega de un anticipo, que habitualmente no es lo habitual. Exactamente. Y ellos explican, después se aclaran y confirman de que se dio ese anticipo a través de una adenda. ¿Qué significa? De un agregado, porque Claro. en el documento base, en el documento madre, no estaba estipulado el 20%. Después agregan una adenda Claro. donde dice, vamos a darle el 20%. Ese ¿Y dónde? puede tomar, te doy yo y trabajar con mi plata. Claro, exactamente. Hubo una modificación, pero ¿qué pasa? Dice la Contraloría, esta modificación no se incluyó, no se publicó, ocurrió un desliz. Esto explica en este párrafo, y te pido que me ayudes a leerlo, con Sí. relación a que en el portal de contrataciones públicas se publicó que no se otorgará anticipo y luego el pliego de bases y condiciones previo al anticipo, se evidencia la incongruencia entre lo publicado en el Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas y lo dispuesto en las condiciones generales del contrato del pliego. Es así, aun cuando se argumenta que se aplicó la forma de publicación regulada en la carga, fue por un desliz, y utiliza esta palabra el informe de la Contraloría, que en la carga de datos no se incluyó el anticipo de la publicación, aunque el pliego de bases y condiciones que se les remitió a las firmas oferentes invitadas se encontraba en el anticipo. O sea, la empresa sí recibió esa información. Vamos a tener un anticipo, les vamos a dar anticipo. Pero ¿qué pasa? En el sistema de contrataciones públicas, este anticipo no figuraba. ¿Por qué no figuraba el anticipo? Por un desliz, aparentemente. Bueno, vamos a seguir con la publicación, si podemos levantar un poco más. Bueno, tenemos acá otro Léele esta desglose. parte. En el mismo sentido, con relación al sistema de adjudicación que fue expresamente dispuesto por lote en el criterio de evaluación, se posibilitó adjudicar por ítems, modificando de esta forma el sistema de adjudicación, considerando que las firmas oferentes debieron cotizar todos los ítems que conforman el lote. Sin embargo, el criterio de evaluación permitió ofertar el lote en forma incompleta en contraposición al sistema de adjudicación establecido, posibilitando a su vez que empresas oferentes vinculadas entre sí presenten ofertas en un mismo lote. Ahí está. Exactamente. Y por otro lado, Carlos dice, no se presentaron previamente los modelos de estos productos. Al no presentarse al oferente los modelos del producto, esto constituye directamente, no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría, constituye una causal de descalificación de la oferta,
de acuerdo al pliego de bases y condiciones, sección 1, datos de la licitación. Por otro lado, en la siguiente página, si vamos por favor a la página 43, dice acerca de los insumos médicos SA y Eurotec. Ellos ofrecieron un lote de productos. Este lote incluía varios. Este lote se oferta precisamente porque viene en grupo. Pero ¿qué pasa? Ellos presentaron este lote con productos faltantes dentro del grupo de mercaderías que debía figurar dentro del lote. Y dice esto, se observa en el siguiente párrafo, por favor, bajamos en el siguiente, ahí está, un poco más arriba. La incongruencia entre no, la urgencia. Un poco más arriba, un poco más, ahí está. Las firmas oferentes adjudicadas ofertaron ciertos ítems que conforman los lotes requeridos en el pliego de bases y condiciones. Y la convocante. Exactamente. En el proceso de evaluación de ofertas, en lugar de descalificar a las firmas por no cotizar todos los ítems que conforman los lotes, determinó en la resolución, y habla de la fecha, que en el proceso de planificación de llamados se estableció que el mismo sería por lote. Sin embargo, del análisis de las ofertas se observa que no fueron ofertados todos los ítems que corresponden a cada lote y que, ante la falta de cotización de todos los ítems en algunos lotes, se considera ajustado a derecho llevar a cabo la adjudicación de los ítems ofertados. Y acá viene la parte grave, Carlos. Sí. Dice, se señala que la modificación de estos requisitos para ofertar, o sea que prácticamente porque tuvieron este privilegio, esto dice, atenta contra el principio de igualdad y libre competencia, resguardado por la ley número 2051/2003 de contrataciones públicas, atendiendo a que tanto entre los invitados a presentar las ofertas como entre otros potenciales oferentes, se podría haber encontrado alguno que de tener conocimiento previo que el sistema de adjudicación sería obviado al momento de evaluar, pudo haber ofertado ya sean los ítems que fueron declarados desiertos. Exactamente. Con esto se favoreció a la empresa prácticamente al no haber presentado un modelo, pero sí se haya aprobado esta licitación por vía de la urgencia. Esto constituye una falta gravísima en cuanto al principio de igualdad y libre competencia. Hay otros detalles bastante llamativos y señala nada más que esto, Carlos, para terminar este resumen. Se contradice la necesidad urgente de contar con los bienes. O sea, con todas estas modificaciones que se hizo en esta licitación, con todos estos cambios que se hicieron para favorecer a la empresa o con los cuales tuvieron cierta ventaja estas dos empresas, podemos concluir, dice el informe de la Contraloría, que finalmente no constituye una licitación de urgencia. ¿Por qué? Porque hubo plazos desmedidos, hubo privilegios en cuanto al otorgamiento de un anticipo. O sea, en estas condiciones no era de urgencia esta licitación, no se puede considerar de urgencia, dice este informe. Bueno, estamos en la Contraloría. Mariano López está justamente allí para seguir de cerca y tener también la versión de los responsables de este chequeo técnico y los firmantes también de este documento. A ver, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo le va, señor? Un saludo a usted, a Juan Cáceres, a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, además de todo lo que ustedes ya han repasado, otro detalle, una cuestión sencilla, práctica, tiene que ver con la presentación de las muestras al momento de la apertura de sobre. Ya ustedes lo contaban, eso tampoco se presentó, las muestras no estuvieron. Eso nosotros les consultábamos aquí a la gente de Contraloría y ellos eran muy claros al explicar esto, muy sencillo, Carlos, Juan. Decían que si es que esas muestras se tenían ya al momento de la apertura de sobre, ya se podía hacer esa evaluación y saber si realmente iba a servir o no. No como está pasando ahora, que los insumos están llegando en cargueros, vienen de China haciendo diferentes escalas, se está demorando bastante, incluso la entrega ya al parque sanitario, y después recién se tiene que hacer la verificación, pues no existió siquiera muestra previa. Esos y otros detalles eran los que nos daban aquí en Contraloría de la República, donde pudimos conversar con el director de gabinete de la Contraloría General de la República, el abogado José Torales, y también con el señor Paul Ojeda, que es director general de Contrataciones Públicas. Ellos coincidían, y de hecho en el informe lo dicen, este proceso está viciado de irregularidades. Compartimos con ustedes la entrevista. Fiscalización especial a los procesos de contratación en las que fueron adjudicadas estas empresas, Insumos Médicos y Eurotec. Y se han detectado irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación. En primer lugar, un
una cuestión importante ha sido la incongruencia entre la invocación de la urgencia impostergable como causal para llevar adelante un contrato por vía de excepción con las flexibilidades que eso conlleva y a la vez la previsión de un pago de un anticipo que efectivamente se realizó. En ese sentido encontramos una inconsistencia, forma parte importante del informe. Además, siguiendo con las observaciones, se detectó también en el sistema de adjudicación una inconsistencia importante. Dentro del propio pliego de bases y condiciones se establece el condicionamiento de la adjudicación por lotes, es decir, por grupos de ítems, todos en forma conjunta. Sin embargo, en otro apartado del propio pliego se hace alusión a la adjudicación por ítems, que luego es el criterio que se adopta para efectuar la consideración de las empresas oferentes que van a resultar adjudicadas. Esto también genera un cuestionamiento importante desde el punto de vista administrativo. Estamos hablando de insumos médicos que, conforme a los procesos de licitación, requieren de la autorización del fabricante, también del famoso registro sanitario. En este caso, ustedes también hicieron un análisis. En este caso, en ese punto no se abordó. Quizás el doctor Polo Ojeda, que fue el que coordinó el trabajo, también puede dar detalles respecto a ese punto. Sí, en realidad en el pliego de bases y condiciones sobre esas documentaciones, el pliego exigía la presentación de esa documentación, autorización del fabricante por ciertos equipos y el registro sanitario por parte de otros insumos. Ese es el pliego. El mismo pliego de bases y condiciones establecía la exigencia de la presentación del cumplimiento de ese requisito. Esos requisitos debieron ser evaluados en la etapa oportuna, que es la etapa de evaluación de ofertas. Sin embargo, de acuerdo, consta en el mismo informe de evaluación, no se verifica que haya sido evaluado ese requisito. Es decir, se dejó de evaluar el cumplimiento de esos dos, vamos a decir, de esas documentaciones, y básicamente esa evaluación se trasladó a la oportunidad de provisión de los equipos. Es decir, una vez proveídos los equipos, ahí recién iban a corroborar si cumplían o no cumplían con esos registros. A propósito de esa evaluación, director, el gran inconveniente con el que se encuentra la cartera sanitaria es que no tenían una muestra previa, aparentemente, recién una vez llegados los insumos de China, recién ahí se pudo comenzar a verificar. ¿Ese también fue un error? Bueno, sí, básicamente el pliego establecía como un condicionamiento ineludible que se presenten muestras de los productos los productos ofertados al momento del acto de apertura de sobres de las ofertas. Esto no se verifica según las constataciones hechas. No existe un acta que refleje que se haya procedido a la muestra. Y esto, a su vez, significaba la descalificación de las ofertas, cosa que no se dio. Siguió y entendemos nosotros, también tiene derivaciones muy importantes esto, porque al momento de la ejecución del contrato, cuando deben entregarse los productos conforme a las especificaciones, se denota que estos insumos y productos no cumplen con las condiciones previstas en el pliego. Rolando, Amalia, sé que también tienen consultas, pero la última que quiero hacer de mi parte es lo que tiene que ver con esa primera observación que hace la Contraloría, donde habla del precio de referencia que establece la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero que finalmente no se respetó. Así es, hemos observado, existen algunos requisitos y criterios que están regulados por contrataciones públicas en cuanto a la determinación del precio referencial sobre los procedimientos de contratación. En este caso en particular, no encontramos que básicamente el Ministerio haya respetado esos criterios.
Posteriormente, ya en el descargo que realizó, ¿verdad? Y en la evaluación que se hizo al descargo, básicamente, si bien ellos tratan de argumentar que realizaron estimaciones en base a comparaciones de contrataciones anteriores, sin embargo, esa respuesta no satisface a la observación realizada, considerando que no demuestra que efectivamente se hayan realizado conforme a lo que regula contrataciones públicas. ¿Le escuchan, compañeros? Sí, el pago con respecto al pago del anticipo, Mariana, en una parte también menciona de este dictamen, que eso no estaba estipulado, inclusive lo verifica como un desliz contra el régimen. Efectivamente, esto no estaba previsto, es decir, se prevé el pago del anticipo, sin embargo, esto colisiona con el hecho de que se invoque la causal de urgencia impostergable, lo cual da a entender, según la reglamentación vigente, que la necesidad sobre los insumos a ser adquiridos tiene que ser inmediata, sin un pago de un anticipo que tiene su razón de ser en el hecho de otorgar a las empresas adjudicadas una fase inicial para adquirir esos productos y luego seguir adelante con el contrato. Esto, entonces, al hablarse de urgencia impostergable, no existe una previsión de pagar un anticipo en términos generales. Entonces, lo que se hace referencia a un desliz tiene que ver con la contestación que da el Ministerio de Salud sobre este tema, en donde, por un lado, dice que efectivamente el pliego de bases de alguna manera también hacía esa consideración sobre la posibilidad de incluir un pago de anticipo. ¿Cuál es la recomendación que hace la Contraloría luego de este estudio? Pues la recomendación general es la aplicación de las medidas correctivas que están previstas en la ley de contrataciones públicas dentro del ámbito administrativo. Detectamos que existen causales de rescisión del contrato, eso está explicitado en la conclusión, y es responsabilidad del Ministerio de Salud adoptar entonces las medidas que considere pertinentes para salvaguardar los intereses de la entidad, y por supuesto esto tiene un impacto a nivel de la salud pública nacional. Entonces entendemos que tiene entonces una trascendencia de intereses nacionales. Que también hicieron mención en este estudio, el Ministerio de Salud ya debió rescindir contratos con estas empresas por el incumplimiento del contrato. Esa es una situación que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos que el Ministerio tendría que recepcionar. A partir del momento que esta situación, o principalmente este contrato, requería de una provisión en forma inmediata, los plazos tuvieron que haber comenzado a partir ya de la formalización del contrato. Es decir, formalizado el contrato, debía correr ya el plazo para la provisión de los insumos y equipos médicos. En este caso en particular encontramos que los plazos prácticamente comenzaron partiendo de las órdenes de compra. Es decir, una vez pedido las órdenes de compra y comunicado a las firmas contratadas, a partir de ahí comenzaron a correr básicamente los plazos para la provisión, que lógicamente se extendió porque estaban a la espera de la llegada de los equipos e insumos, y por eso nosotros entendemos que a partir de que el Ministerio, en una primera oportunidad de verificación en la recepción de esos insumos, realizaron el rechazo de una partida, ya existirían causales de rescisión que el Ministerio tiene la responsabilidad de analizar y determinar las acciones que más convengan para el Ministerio.
Bueno, destacar, reiteramos que los propios técnicos de Contraloría señalan que esta contratación está viciada en todas sus etapas, desde el arranque hasta el final. Y también hay un punto muy interesante, si por ahí todavía me escucha Mariano, quiero resaltar esto. No hay que dejar de lado, ojo, no hay que dejar de lado la responsabilidad penal que tienen los funcionarios públicos que estuvieron vinculados e involucrados en esta contratación. Mariano. Y fíjate, Carlos, antes de pasar con Mariano nada más, el informe concluye con dos temas muy importantes. En primer lugar dice, estamos en condiciones de rescindir el contrato por factores relacionados a incumplimientos de estas especificaciones. Y por otro lado, ¿qué es lo que recomienda la Contraloría? Aplicar sanciones a los funcionarios públicos implicados en este tema. Dice, por lo tanto, se observa que el proceder de la Dirección Administrativa, a ver si podemos hacer acá un zoom, Eric, de la Unidad Operativa de Contrataciones y del Comité Evaluador de las Ofertas que tuvieron intervención en las diferentes etapas, deberá adoptar el Ministerio las medidas correctivas en el marco de la aplicación de esta ley. Y esta ley dice, responsabilidades administrativas, los funcionarios y empleados públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento serán sancionados en los términos que dispone esta ley de la función pública. Además de decir que existen condiciones para rescindir el contrato, recomienda sancionar a los funcionarios involucrados. Y además, Juan, Carlos, ¿verdad? Estamos hablando de funcionarios públicos que serían los salpicados con esta parte, con este párrafo de Contraloría. Habrá que ver lo que decía Carlos, el tema de la responsabilidad penal, porque hablamos de una cuestión perjuiciosa que la propia Contraloría dice todo el proceso está viciado. Carlos Troche, Juan Cáceres y gente que nos está viendo. Escucharon la entrevista, creo que nuestros entrevistados fueron muy claros. Ustedes han detallado, compañeros, punto por punto, el informe de la Contraloría General de la República. En el último párrafo dice esto, y nada más que también para leer ahí con ustedes, las determinaciones a ser adoptadas sobre la continuidad de la ejecución del contrato en las condiciones señaladas constituye exclusiva responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Con todo esto que han mencionado ustedes, han mencionado los entrevistados y que también puedo ir detallando con ustedes, el Ministerio de Salud va a tener la última palabra y esperemos que la gente también mire un poco y comprenda todo lo que está pasando. Finalmente, este reporte ya está entregado a los distintos poderes del Estado. Tengo entendido que también recibió la gente del Congreso. Presumo que el ministro ya tiene también en su poder. Tendrá que tomar las determinaciones correspondientes. Caso contrario, lo va a terminar arrastrando a él como cabeza y como responsable del Ministerio de Salud. Ahora, bien, última consulta, porque tenemos la gente que la anda esperando también. ¿Qué tan vinculante es este reporte? Carlos, ¿recordás que hace poco tiempo habían renunciado altos cargos del Ministerio de Salud? Sí. Y corresponde precisamente a la Dirección Administrativa, en donde la Contraloría recomienda sanciones, y también a la Unidad Operativa de Contrataciones. Claro, o sea que prácticamente las cabezas ya se cambiaron hace un mes. Hace un mes ya estamos sabiendo las irregularidades que existen. Claro, pero la pregunta es la siguiente. Porque yo renuncio, así pues fácil. Claro. Vos te vas a armar un desastre dentro de la función pública y cuando ves que viene una investigación ahí o una imputación, renuncié con eso. No, con eso no tiene que morir la responsabilidad penal. Yo creo, o mi humilde entender, de que esto tiene que igual seguirlo, porque si no es fácil. Te va a hacer lo que tenés que hacer y después te rajar, renunciar, no. Ya no hay ninguna responsabilidad. Importantísimo. La responsabilidad te sigue. Lo que decía Mariano en el informe final, en el párrafo final de la Contraloría, queda ya a criterio del Ministerio de Salud continuar o no con esta licitación, pero claramente existen las condiciones para rescindir el contrato, dice la Contraloría. Es así, señores. Mientras tanto, en Mariano Roque Alonso se sigue haciendo la verificación de los insumos faltantes y entendemos que en el plazo, me decían ayer que era de 48 horas, o sea, probablemente mañana haya novedades con respecto a estos insumos proveídos por Eurotech e Imedic S.A., así que por supuesto estaremos atentos por C9. Dale, Mariano, un abrazo. Gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, para cerrar, nada más. Justo la semana pasada tuvimos a la diputada acá
Celeste. Celeste, Sí. amarilla, y que precisamente sobre ese punto planteó ella modificar la legislación penal para poder aumentar la sanción a aquellos empleados públicos que aprovechando del cargo terminan atentando contra las arcas del Estado. Y lastimosamente ese Se rechazó. proyecto no corrió en la Cámara de Diputados. Bueno. Esto ocurre en Roque Alonso, mientras tanto sigue el proceso de verificación, Sí. porque este trabajo continúa constantemente y vamos a preguntar, vamos a ver si el Ministerio, después de este informe lapidario de la Contraloría, emite una postura oficial. ¿Van a continuar o no con el proceso de licitación? Bueno, sigue preguntando, ¿qué tan vinculante es este reporte? ¿Qué peso tiene? ¿O es simplemente un papel y al final la determinación es totalmente individual? Eso es lo que dice, ya va a depender. Pero algún peso pues tiene que tener este informe. Por supuesto. ¿Entendés? Vamos o a ver para la que- Fiscalía o para el Congreso. Bueno, ya en instantes, vamos a hablar con la gente de la ANDE. ¿Quién más que menos tiene una historia con la ANDE? Por supuesto. Y más todavía en este tema de la pandemia, donde los números fueron distintos. Hay una explicación técnica, pero Sí. ¿cómo resolvemos ese tema? Hay dos anuncios importantes de parte del ANDE. Uno, se cometió un error, admitía la Administración de Electricidad. Hubo un error en el conteo, en los porcentajes, en el cálculo. Y por otro lado, decía hace instantes el presidente, no hace falta pagar primero para reclamar. Dato importante. Importantísimo. Bueno, agradecemos su tiempo al ingeniero Luis Torres, es el gerente comercial de la ANDE. Yo me enteré por ahí que tiene una cita después con un médico a las 4 de la tarde, entonces ya vamos a aprovechar ahora. Claro. Hola ingeniero, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, ¿nos escucha? Hay que habilitar el micrófono. el micrófono hay que habilitar. Está en mudo tu micrófono, ingeniero. Ahí está. Hola. Buenas tardes, Carlos. Ahí Un está. saludo para vos, tu compañero y la teleaudiencia. ¿Cómo anda ingeniero? ¿Todo bien? A ver, ahora nosotros tenemos que habilitar el nuestro acá, por Claro. favor, ¿sí? Ahí, ahí está. ahí está. Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, buenas tardes, Carlos. Ahí está. Excelente, gracias. Bueno, decía, vamos a aprovechar este momento porque sabemos que tenemos una cita médica después de las 4 por ahí, ingeniero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de este tema y me gustaría ser bien didáctico para que la gente entienda de qué manera o cuál fue el sistema evaluativo que hizo la ANDE para la facturación de estos 2 últimos meses. Si fue una cuestión de sumar los consumos de meses anteriores o fueron los meses, tanto marzo, abril del año pasado. ¿Cuál fue el criterio para arrancar nada más y entender esta historia, ingeniero? Bueno, muy bueno entonces para explicar esa situación, Carlos. Las lecturas de los medidores se venían realizando en forma normal hasta el 13 de marzo pasado. En esa fecha se emitió el decreto por el cual se establecía la cuarentena total y solamente algunas actividades imprescindibles se tenían que realizar. Entonces la ANDE tomó la decisión de que el servicio eléctrico, o sea, el mantenimiento del servicio era un servicio esencial, no así la lectura de los medidores porque son funcionarios que recorren las calles en todo el país, casa por casa, y justamente la intención de la cuarentena era reducir los desplazamientos mínimos. Entonces, desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo, momento en que cerramos el mes, la forma de emitir las facturas fueron en base a las estimaciones del consumo del mes anterior. Es decir, como febrero fue leído nuestros medidores, entonces ese promedio lo trasladamos directamente al mes de marzo. El 31 de marzo sale el decreto reglamentario de la ley de emergencia, de la ley 6524, en donde ya habla de la posibilidad de la exoneración de facturas de aquellos clientes que cumplen las condiciones, que son en baja tensión, las MIPYMES debidamente certificadas y que los consumos mensuales no superen los 500 kWh. Y en una parte del decreto reglamentario habla de utilizar los promedios para ese efecto. Entonces, desde el 1 de abril cambia la metodología de calcular el consumo estimado, porque seguíamos en cuarentena total, no íbamos a leer los medidores, pero teníamos que emitir factura para poder exonerar a los clientes.
Entonces, desde el 1 de abril, el método de la estimación fue sumar lo que el cliente consumió en el último año, o sea, 12 meses, sacar el promedio, y esa es la forma de estimar en el mes de abril. Es decir, si un cliente consumió en un año 1.200 kWh o algo similar, entonces esa sumatoria lo dividíamos por 12, que son 12 meses, entonces salía el valor por el cual íbamos a emitir la factura de abril. Después, ya con la primera fase de la cuarentena inteligente, hemos retomado la lectura de nuestros medidores y ahí estamos teniendo dos situaciones que estamos encontrando ahora. Sí. Que en algunos casos la estimación del mes de abril fue por debajo del consumo real. ¿En qué casos se dan esta situación? Por ejemplo, los comercios que han sido cerrados o reducidos al mínimo al funcionamiento. Tenemos también casos de viviendas que, por ejemplo, fueron desalquiladas para hacer la cuarentena ya en otros lugares. Entonces, el consumo que estamos encontrando de los 2 meses, porque leímos marzo, pero no leímos abril, entonces es mayor que lo que emitimos. Entonces tenemos que anular la factura de abril, corregimos el consumo y con esa corrección emitimos la factura de mayo. Y el otro caso que estamos encontrando es que la estimación que se realizó en abril fue por debajo del consumo real. Nosotros creemos que eso se debe en algunas situaciones en las viviendas en donde se respetó al máximo la cuarentena. Entonces estuvieron más personas durante todo el día consumiendo más energía, entonces consecuentemente el consumo subió. Entonces esas son las dos situaciones que más estamos encontrando, y a medida que vamos detectando, tanto antes de la emisión de la factura de mayo o al momento de que un cliente nos aporta su lectura a través de los medios que habilitamos, el correo, o mismo llama a nuestro centro de atención al cliente, o viene también a nuestros locales, estamos corrigiendo también esas facturas, Carlos. Ingeniero, acá hay una consulta muy importante de la gente. ¿Cuál es el primer canal a donde recurrir para presentar estas inquietudes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mensaje que recibimos ahora de un televidente dice: ayer llamé y tuve una espera de 1 hora 40 en el 160. ¿Qué saben de los que consumían menos de 100.000 que tenían exonerados? Porque al final me vino la cuenta acumulada. Dice, ¿a dónde puede recurrir el usuario? ¿Tiene que llamar al 160, correo electrónico, únicamente en las oficinas centrales? ¿Cuáles son los canales de comunicación con los clientes? Bueno, uno de los canales que está habilitado es la dirección de correo atención-virtual@ande.govcorta.py, donde el usuario puede enviar el video o la fotografía que registre la lectura actual del medidor con su número NIS para que podamos verificar y responderle, ¿verdad? El otro canal también está habilitado, el 160 opción 2, pero la cantidad de llamadas que estamos recibiendo es bastante elevado, entonces se forma también una cola de espera. Y el otro punto también es lo que estamos viviendo también en nuestras sedes, que ya hemos habilitado a nivel país, la atención presencial. Nosotros estamos desarrollando un nuevo canal ahora a través de nuestra página web para que el cliente también pueda, muy similar a aquel cliente que ya hizo alguna vez, va a saber. Hay una forma en la página web de generar un reclamo por falta de energía, que justamente también se debe muchas veces a que llamar al 160 cuando hay, por ejemplo, una tormenta o una zona o un gran evento hace que las líneas colapsen. Entonces nosotros habíamos habilitado la posibilidad de que se genere el reclamo por falta de energía tanto de la app que están para los teléfonos como de la página web. Y algo similar es la que estamos desarrollando también para que el cliente pueda hacer su reclamo comercial desde la página web. ¿Podrías, por favor, ingeniero, repetirnos tu correo electrónico así en forma más pausada? Si vamos a copiar y vamos a poner aquí al pie de pantalla para que la gente pueda anotar también, por favor, ingeniero. Sí, es atención-virtual@ande.govcorta.py. Sobre el tema puntual de la cuestión de reclamo, sí o sí, el que siente haber sido afectado por estas dos últimas lecturas, sí o sí tiene que enviar por alguna plataforma su reclamo,
o ANDE, con la siguiente lectura que va a hacer el personal de calle, lo va a corregir en forma automática? ¿Debería de ser así o sí hay que enviar algún tipo de reporte visual para que ustedes puedan tener eso, ingeniero? Nosotros al retomar la lectura desde el 2 de mayo pasado, ya estamos en condiciones de por sí arreglar esas facturas en base a la lectura que encontramos al momento de la verificación. Entonces, de hecho que ya estamos corrigiendo esas situaciones, pero en promedio se están emitiendo prácticamente, o sea, se están procesando 90.000 facturas por día. Entonces, puede haber casos en donde se emite nuevamente una factura que debió ser corregido, pero que no llegamos a corregir en tiempo. Entonces, no necesariamente debe proveernos los videos o las fotografías, porque estamos trabajando en tratar de identificar y corregir la factura antes de que se emita directamente al cliente. Bueno, ingeniero, nada más aquí en nuestra producción una corrección, es @ande.gov.py. El .com no existe en este caso, ingeniero, ¿verdad? No, .gov corta, que es de gobierno. gov.py. Y una cosa interesante también, la atención es sin acento, porque si no también tenemos rebote de los correos. Sí. Exactamente, bueno. Te hacemos preguntas rápidas, ingeniero, porque hay casos y casos que nos llegan acá a nuestro WhatsApp. Dice, en mi caso, este mes me vino 923 kilowatts y eso jamás en todo mi consumo hemos tenido. Llamo para averiguar y no hay respuesta, ya enviar por correo mi reclamo y nada. Es decir, ¿me habrán sumado todo el consumo de todos los meses que no leyeron en los medidores? Primeramente tendríamos que saber si ese consumo es una estimación o es una lectura real ya. Es y eso lo puede consultar el cliente. Tenemos un apartado de consulta de facturas en la página web donde el cliente puede digitar su número de NIS y va a visualizar la factura. Y en la factura le va a mostrar la lectura actual del medidor y eso lo puede comparar con cuánto está marcando actualmente el medidor. Porque también puede darse el caso de que hubiera sido algún error de lectura o todavía sigue siendo una estimación. Ingeniero, otra pregunta dice, se refiere a sobrefacturaciones presuntas, ¿verdad?, que se habrían dado desde el mes de enero. Y dice este mensaje, desde enero aproximadamente ya están sobrefacturando. Yo tengo una pieza que no estaba alquilando y los primeros meses me daba 15.000 y luego facturaron hasta 1 millón y así otros departamentos. En caso de que exista algún tipo de dudas sobre costos que no corresponden, incluso antes de esta emergencia, ¿también podemos enviar a este correo el reclamo? Sí, por supuesto. De hecho, eso está abierto para todo tipo de reclamos comerciales. Mientras, como les comenté también, habilitamos el nuevo canal que pensamos que va a ser un poco más dinámico también, porque todo el reclamo se va a generar ya en la página web y de hecho también le va a generar un número de reclamo al cliente para poder hacer un seguimiento del caso. Sobre el tema de la nueva lectura y en el caso que ya haya pagado el cliente una cifra por encima de lo que realmente consumió, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se hace tipo una nota de crédito para la siguiente factura, ingeniero? Se anula esa factura que pagó en forma, vamos a decirle, que fue erróneamente facturado con un consumo. Entonces, si el nuevo importe es menor del importe que pagó el cliente, la diferencia le generamos un crédito que va a ser siendo utilizado en las siguientes facturas. Porque hay que tener en cuenta que si cumple nuevamente las condiciones de la ley, por ejemplo, menos de 500 kWh consume en junio, esa factura va a ser exonerada. Entonces el crédito se pospone al mes de julio. ¿Ese crédito va a aparecer en la factura? Cuando se emite la factura va a aparecer un importe con un signo negativo menos que 500, representa un crédito. No sé, por ahí si es 500.000, va a aparecer ahí menos 500.000, que va a tener que ser deducido de la siguiente factura cuando realmente exista una consumición ya fuera de este protocolo. Así mismo, Carlos. ¿Tenés otra pregunta, Juan? Sí, nada más para retomar el tema de las consultas. Lo que pasa, Carlos, es que muchísima gente acá envía sus consultas y corresponde, por ejemplo, a casos similares. Por ejemplo, ¿dónde pagar el tema de facturas vencidas? Si eso incide en la próxima facturación, ingeniero. Bueno, las facturas vencidas pueden ser abonadas tanto en los locales ANDE como en los locales habilitados de la red de cobros electrónicos y la red bancaria.
inclusive sin necesidad de presentar las facturas. Una forma más rápida y más sencilla de saber si puedo pagar en una boca habilitada y no necesariamente trasladarme hasta un local de ANDE es consultando la factura en la página web, y ahí se le va a presentar la factura anterior, que sería la deuda anterior, y la deuda total. Esas son las dos opciones que están habilitadas para el cobro fuera de la ANDE. En los locales de ANDE hay más opciones de pago. Igual es importante destacar, yo creo que a excepción de los otros entes públicos como Copaco y ESAP, que creo que hasta ahora no sé si permiten o no, porque estaban tratando de ajustar, la ANDE te permite, cuando vas a una boca de pago, con el número de NIS a la persona que te va a cobrar, le salta la factura. Vos podés, si tenés 3 facturas pendientes, no necesariamente hace falta pagar las 3, podés pagar la primera que venció y después fraccionar las otras para otro siguiente pago. En el caso de 3 facturas, lo que te permite es pagar 2 o pagar 3, Carlos. Ah, ya. La deuda anterior te permite. La deuda anterior. No necesariamente tenga que pagar los 3, sino podés pagar con los 2 y dejar el último. Sí. Igual aclarar que la ANDE tampoco hace cortes por facturas impagas, por lo menos hasta junio. Así mismo, Carlos. Hasta el 30 de junio, de hecho que esa decisión lo ha tomado ANDE antes de la cuarentena total inclusive, en donde determinamos que no íbamos a realizar cortes por impago de nuestros clientes conectados en baja tensión. Así que es. Son 1.595.000 clientes a nivel país. Otra pregunta, dice una televidente: yo también reclamé mi factura de ANDE vía mail hace más de un mes y llamé varias veces, esperé muchísimo y nadie atendía. En un departamento que nos habitó un mes nos vino más de 300.000 guaraníes la factura de abril. ¿Cómo podemos saber si leen los correos? Porque no tuve retorno. Bueno, el caso del deshabitado es probablemente el caso que les comenté, ¿verdad? En donde al realizar la facturación en base a una estimación de un año, el consumo que se emitió es mayor que el consumo real. Entonces, el correo nosotros lo vamos verificando uno por uno y a medida que solucionamos le respondemos. Claro. Para no perder el control de todos esos correos, ¿verdad? Pero también esos casos, al momento de realizar la lectura real del medidor, vamos a estar verificando de que emitimos una factura con un consumo mayor que el consumo real, entonces vamos a corregir esa factura, e inclusive si estuvo deshabitado, el consumo va a ser probablemente menor que los 500 kWh que establece la ley, e inclusive nos permite la ley aplicarle la exoneración por más que ya haya transcurrido el mes. Una consulta, hoy estamos 21 de mayo, estimativamente, de acuerdo a su equipo logístico, si todo va bien, y ya el presidente de la República adelantó algo de que arranca la segunda fase de la cuarentena el lunes 25, si esto va bien, estimativamente, ¿para cuándo más o menos ustedes creen, ingeniero, va a estar regularizada la lectura de todos los medidores? Nosotros llevamos ya facturados o leídos aproximadamente 788.000 medidores ya. Y estamos al día 20, hemos procesado. Nosotros pensamos que antes del fin de mes ya vamos a leer todos los medidores y ahí ya restaría analizar los casos para poder anular o corregir las facturas que fueron emitidas en forma errónea. Pero la idea es que podamos terminar la lectura antes de fin de mes. Exactamente. Tenemos otra pregunta. Dice: ¿cómo se puede refinanciar sin formar la fila, ya que el titular tiene 75 años y solo él puede firmar? No, en el caso de un titular que no pueda asistir a la ANDE, primeramente hay que aclarar que el fraccionamiento debe ser presencial, porque el fraccionamiento es un compromiso de pago. Entonces el cliente tiene que estar en conocimiento de las cuotas que van a estar siendo ingresadas en sus próximas facturas. En el caso de que el titular sea de la característica que me dijiste, una persona ya vulnerable, hay un formulario en la página web de una autorización para realizar el fraccionamiento, en donde el titular puede completar, le autoriza a una tercera persona, que no necesariamente debe ser un familiar, acompaña la fotocopia de cédula del titular y de la persona que va a venir a fraccionar. Entonces con esa documentación se puede hacer el fraccionamiento. Otra pregunta también bastante importante, ingeniero, dice:
¿Cómo hasta el 30 de junio no van a haber cortes? En mi caso, estoy con suspensión laboral hasta julio. Vuelvo en agosto en mi trabajo. ¿Cómo voy a pagar mi factura de luz? ¿Se tendría que prolongar por más tiempo el tema de la prórroga por el tema de los cortes? Bueno, el 30 de junio que nosotros establecimos es una fecha que coincide con el término del periodo establecido en la ley de emergencia. Además, hay que tener en cuenta que las facturas que nos fueron pagadas y que fueron emitidos en este periodo de marzo, abril, mayo y junio inclusive, en el mes de julio lo vamos a fraccionar en 18 cuotas sin intereses. O sea, si el cliente no pudo abonar ninguna de las facturas de estos meses, al mes de julio no va a tener deuda, porque vamos a fraccionar la deuda en 18 cuotas. O sea, va a haber la factura de julio con su cuota ya parcial de los 4 meses dividido, o sea, la sumatoria de los 4 meses dividido en 18 cuotas. Otra pregunta, ingeniero. Bueno, mucha gente está llamando. Ahora mismo no podemos recibir llamadas, amigos, pero estamos recibiendo todos los mensajes. Respecto a las exoneraciones de las facturas, ¿esto hay que gestionar en la ANDE o es automática? Porque no son claros con las exoneraciones de las facturas. La exoneración es automática. Las condiciones lo establece la ley, que fue reglamentada a través del decreto 3506, que establece que los que pueden tener la exoneración de facturas son los clientes conectados en baja tensión, que como les digo son más de 1.595.000, cuyos consumos no hayan superado los 500 kWh en las facturas que se emiten en abril, mayo y junio. Entonces, aquellos clientes que cumplen esas condiciones van a tener la exoneración de sus facturas. Pero, claro, pero va a estar todavía con esa incertidumbre de saber si calificó o no, porque como no hay lectura, entonces todavía quizás no sepa si califica o no. Hay una forma de averiguar en la página web de la ANDE, que se llama un apartado Aplicación Ley 6524, sí, donde el cliente digita su número de NIS, consulta y el sistema ya le va a estar devolviendo el mensaje de si tuvo o no exoneración su factura. Ya. Otra pregunta, ingeniero, dice, se refiere a si los titulares deben ir sí o sí hasta la oficina de ANDE para la refinanciación, porque dice acá, mi mamá fue al interior, no está en su casa, pero le vino la sobrefacturación, ¿ella debe ir como titular a gestionar eso? Por eso, existe el formulario de autorización por el cual se pueden hacer los fraccionamientos, pero cabe recordar que en el mes de julio se va a hacer un fraccionamiento automático de toda la deuda del periodo marzo a junio, 4 meses. Entonces, no es todavía el momento de realizar el fraccionamiento, o no es necesario acercarse todavía a los locales de ANDE para fraccionar, siendo que en el mes de julio lo vamos a hacer en forma automática. Claro. Yo sé que al ingeniero y al equipo técnico de la ANDE no le gusta que digan sobrefacturación. Creo que hay una palabra que utilizan ustedes para calificar lo que pasó en los últimos meses. Y 2 términos tuvimos, ¿verdad? Que son la subestimación, en donde lo que estimamos fue por debajo del consumo real, y la sobreestimación, que son los locales cerrados, por ejemplo, donde estimamos por encima, entonces se emitieron facturas que no correspondían. Ante esta situación de preocupación, y usted habrá visto fuera de las oficinas de la ANDE largas filas desde tempranas horas antes que el sol salga, ¿cuál es la recomendación práctica que le da al usuario que está temeroso por el tema de las cifras que le vino, que le van a cortar o no? Ya aclaró que hasta finales de junio no hay corte de energía. ¿Qué le recomienda? ¿Que espere bien, se tranquilice, que sí o sí la ANDE va a corregir esto con la lectura, o que se ponga las pilas y comience a llamar, a plantear, a enviar correo, a quitar fotos? ¿Qué le recomienda a usted, ingeniero? Nosotros con la reactivación ya de las lecturas vamos a estar verificando todas las facturas. O sea, nos va a llevar tiempo porque son 1.600.000 clientes y hay una variedad de situaciones, pero queremos dar la tranquilidad y seguridad de que en caso de que hubiéramos cometido algún error, lo vamos a corregir, y no necesariamente debe ser a pedido del cliente. De forma a controles que estamos realizando, ya estamos encontrando casos que debían haber sido corregidos, lo estamos corrigiendo sin requerimiento de que el cliente haga su reclamo o se acerque a nuestros locales. Sí, significa y como les digo también, vamos a habilitar más canales de comunicación
en forma virtual para tratar de responder más rápidamente a las consultas o los reclamos de nuestros clientes. Nos dijo que unas 700.000 lecturas ya se hicieron justamente en estos últimos 20 días. No sé si me corrige, ¿es así? Esa cifra, ¿no? Así mismo, Carlos. Y de esa cantidad, ¿qué porcentaje ustedes encontraron que hubo realmente un cobro por encima de lo que realmente el dueño consumió? ¿Hay un porcentaje estimativo para tener una idea, para que la gente sepa que realmente ya están corrigiendo y que están haciendo esas acreditaciones? Primeramente que no, o sea, facturas emitidas, o sea, nunca, todavía no cobramos. De Claro. hecho, que siempre hay que aclarar también que la ANDE no exige cobro de facturas para realizar los reclamos. Entonces, a medida que se han emitido o hemos realizado estas lecturas, nosotros hasta la fecha aproximadamente está entre 7.500 a 10.000 correcciones ya que hemos efectuado, y lo vamos a seguir verificando y caso corresponda seguir corrigiendo también a medida que ingresan las lecturas. Una última pregunta, aparte de la gente, ingeniero. Dice, ¿por qué los que pagaron en Aquí Pago, la ANDE no les reconoce? A nosotros, por esa razón, tuvimos que pagar 980.000, dice un cliente. Todos los pagos que se realizan en las redes de cobros se procesan a la noche del día del cobro. En todo caso, si no hubo un procesamiento o no se registró el pago, el cliente tiene el ticket que le emitió esa procesadora y puede reclamarlo en ese lugar de cobro. Claro, ahí ya es responsabilidad de la empresa que procesa el pago, en el sentido, si por ahí sí, porque no... también pueden haber errores de comunicación o problemas en la transmisión de sus datos, Claro. pero ellos lo deben corregir. Exactamente. Una, Bueno, sí. una última pregunta de mi parte, y lo dejamos al ingeniero agradeciendo su tiempo también. No sé, nos llegó la información, quizá usted por ahí ya fue consultado o le comentaron que probablemente en el Congreso está la posibilidad o la intención de algunos legisladores de presentar un proyecto de extender hasta septiembre, justamente por la situación económica, del tema de la postergación del pago de los servicios públicos. ¿Alguna información le llegó a la vida, ingeniero? Sí, el proyecto de ley, al menos por la prensa, nosotros nos hemos enterado, ¿verdad? Y es bueno aclarar siempre que la ANDE está como para cumplir lo que se establezca en las leyes, siempre precautelando o cuidando también lo que resulte de sus ingresos. En este caso, la ley 6524 exonera del pago de facturas a los clientes, pero el responsable del pago de cada una de esas facturas propiamente va a ser el Ministerio de Hacienda. De hecho, en el mes de abril nosotros hemos exonerado a 1.181.000 facturas con un monto que representa aproximadamente 97.500 millones de guaraníes. Esa factura nosotros estamos tramitando y hemos enviado al Ministerio de Hacienda para que nos restablezca para nuestro ingreso. Claro. Porque nosotros, todos nuestros gastos dependen de los ingresos por los servicios prestados. Claro. Y en el caso de que haya una extensión de la ley, por supuesto, se verán si hay fondos para que el Ministerio de Hacienda siga con ese mecanismo de que la ANDE exonera, pero el responsable al final es el Ministerio de Hacienda. Claro, para entender un poquitito, la ANDE puede exonerar, de hecho lo está haciendo con el consumo mínimo, pero finalmente esa plata que no recibe la ANDE la tiene que pagar alguien. ¿Quién es ese alguien? Ministerio de Hacienda, que es el que asumió el compromiso mismo, justamente del subsidio. Con esto me voy, porque me vino la pregunta en la mente nada más, y con esto lo despido. En estos 2 meses, marzo-abril, porque estamos poco después de la segunda semana de mayo, pero marzo-abril, ¿aumentó la demanda al consumo de energía eléctrica en el país? Usted presumo que tienen el sistema para medir si se aumentó, se mantuvo o disminuyó. ¿Tienen un reporte técnico, ingeniero? Respecto al consumo que se venía registrando entre febrero a inicio de marzo, se vio reducido ya porque se ha presentado ya nuestra temporada de los días frescos, en donde el consumo relacionado a los equipos de refrigeración fue disminuido considerablemente. También los comercios que han acatado la cuarentena total también han reducido. Entonces, en general, se ha reducido el consumo a nivel nacional. ¿En qué porcentaje?
El porcentaje exacto, no tengo los números exactos, pero estaba entre 14 a 18% aproximadamente. Que es la época en la que empieza a reducirse los consumos a nivel país, y en el mes de junio suele ser nuestros, vamos a decirle, nuestros consumos mínimos que se dan en todo el país. Ingeniero, un abrazo, gracias por tu tiempo, realmente muy didáctico. Con el trabajo. Sí, y bueno, esperemos que para el mes de junio ya se regularice y que la gente pueda tener realmente su consumo real, su factura real. Importante recalcar otra vez, uno tiene el número de NIS, ahí viene arriba, bien grande, en negrita. Factura. Sí, y en la web uno no hace falta ni que vaya, ingresa justamente la dirección de la ANDE, acá pone tenemos, ahí, sí, tenemos, y ahí te salta. Mucha gente preguntando en WhatsApp, ¿cómo hago para ver si tengo exoneración? ¿Cómo hago para mi factura? ¿Cómo hago para reclamar? Bueno, atención señoras y señores, ande.govcorta.py. Registre su reclamo aquí. Factura, consulta o pago, ahí ingresaste tu número de NIS. También te salta ahí las facturas. Tenés exoneración. Para saber si tu factura está exonerada, hay que hacer clic en este botón y posteriormente sale este cuadro de diálogo. Ingresar acá el número de NIS y consultar. Súper fácil. ande.govcorta.py es la página web. Y lo puedes hacer de tu teléfono celular. Exactamente. ¿Quién no tiene un celular? De manera sumamente fácil. Gracias, ingeniero. Ingeniero, un abrazo, éxito. Dale. Gracias. Cuando gusten, gracias. Gracias. El gerente comercial de la ANDE, el ingeniero Luis Torres. Hay que decir, Carlos, son los más buscados en este momento. ¿A quién no le golpea un mínimo de aumento que no tenías previsto? Un gasto imprevisto es. Bueno, de hecho, igual, ojalá que la próxima semana, una vez que haya una lectura total, se pueda tener. Yo digo, si por ahí ya te tocó el tema de la lectura actual y ya se modificó, ingresa tu número de NIS en la página y ahí te va a saltar si te acreditan o no algo que no consumiste, o bueno, vas a tener que seguir esperando en la tanda de las siguientes lecturas. Con 14:42 de esta siesta de jueves, vamos hasta la República de Luque con Leila. Nos va a contar una historia de emprendedores que se ganan la vida en esta situación de emergencia con trabajo honesto. Leila, contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarles. Y bueno, llegamos hasta la zona de Isla Abogado, Luque, porque bueno, ya les venimos mostrando diariamente y contando las historias de diferentes emprendedores. En este caso llegamos hasta la casa de Adriana. Ella me estaba comentando que se dedicaba al rubro de la odontología en este caso, pero también se vio afectada justamente por la cuarentena, teniendo en cuenta de que bueno, esta era una de las áreas y sigue siendo una de las áreas complicadas. Pero bueno, ella que decidió hacer, reinventarse. Y miren al rubro que ella decidió incursionar, realizar pijamas bastante innovadoras, unos modelos bastante lindos, y que luego de que ella haya publicado esto en sus redes sociales, realmente explotó de pedidos. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, fue así. Explotamos de pedido cuando publicamos en Twitter. Tuvo una repercusión muy grande y la verdad que estamos muy contentos porque ayuda a muchísimas personas, no solo a mí. Ahora, me estabas comentando que vos en realidad estabas en el rubro de la odontología. Sí, yo estaba como asistente en una odontología, pero fueron los más afectados. Y tuve que ponerme las riendas puestas para poder emprender con esto. Gracias a Dios tuvo una buena repercusión, estamos con muchísimos pedidos y vamos a seguir agendando y diseñando nuevos modelos. Ahora, pero contame un poquitito tu historia, porque me decías, bueno, estabas como asistente de odontología, pero luego sufriste un accidente, tuviste reposo, cuando volviste a trabajar te agarró otra vez lo de la cuarentena. Sí, fue una locura, porque yo el 2 de enero me accidenté acá en Luque. Y tuve reposo hasta el 2 de marzo. Yo el 3 de marzo volví a trabajar, me contacté con mi jefa, me dijo que no hay problema. Me fui, el 15 de marzo mi jefa me avisa que no vamos a poder trabajar por la cuarentena. Y yo venía desde enero sin generar ningún ingreso, ya no podía esperar más. Y fue desde entonces que yo
me puse las pilas con estos diseños porque me gusta diseñar. Yo hacía luego las redes sociales, las fotos, todo eso en la clínica. Entonces de ahí salió el diseño de estas pijamas. A ver, y mostrarnos un poquitito porque, bueno, estos son diseños que vos misma creaste. O sea, trabajás con alguien, pero son diseños tuyos. Digamos. Sí, son diseños míos. Yo trabajo con confeccionistas totalmente paraguayas y ellas están haciendo las prendas acorde al tamaño de la persona. Estos, por ejemplo, serían un PM. Desde la próxima semana me va a llegar una nueva tanda que van a venir para las personas que son un poco más gorditas como yo. Sería un G, un GG, un XL, porque todas merecemos vestirnos como queremos. Claro, pero me decías, hay gente incluso que pide pijamas en pareja, digamos. Sí, me estaban pidiendo pijamas en pareja, en familia. Me contactó una señora que quería para sus 5 hijos y su marido. Y todo eso vamos a estar diseñando, solamente por pedido. O sea, pese a las dificultades que en principio se te presentaron por el accidente, porque dejaste de trabajar por la cuarentena, ahora digamos que te está yendo bastante bien con este trabajo. Y sí, la verdad que sí me está yendo bien porque pasé muy mal, la verdad, porque yo estaba en cama, estaba con collares cervicales y no podía moverme. Estuve así varios meses, hasta que pude emprender porque Dios nunca abandona y no hay que perder la fe. Ahora, la gente que quiera comunicarse contigo, de repente ver los trabajos que vos realizás, también cómo puede hacer. Las fotos de todos los diseños de nuestros trabajos están en nuestra página, es _Bayot, y pueden contactarse al 0972-406-813. Vamos a estar recepcionando todos los pedidos. Me decías que haces delivery, la gente puede venir a retirar sí, también. En los deliveries trabajamos con personas que son de mi entorno, pero que también necesitan, porque yo tengo primos, tíos, amigos, conocidos que se quedaron sin trabajo por esta cuarentena y tienen hijos a quienes mantener. No es mucho, pero es trabajo honesto, como te dije. Y ellos hacen los deliveries, pueden pasar a buscar de mi casa. Yo no tengo ningún problema. Estoy hasta la hora que la persona pueda pasar. No hay problema porque es en mi casa y trabajo de mi pieza, como se habrán dado cuenta. Muchísimas gracias entonces, Adriana. Una de las historias también que venimos contando ya durante este tiempo de gente que fue afectada por esta cuarentena generada también por la pandemia del coronavirus y bueno, que decidió emprender, generar ingresos y bueno, un ejemplo de que cuando se quiere se puede realmente. Exactamente. Bueno, Leila, muchas gracias por esta información y todos los días estamos mostrando historia de emprendedores, de jóvenes que sin quedarse, digamos, en el molde, buscan la forma de salir adelante con trabajo honesto a través del emprendedurismo. Hacemos una hora de pausa, ya venimos. Pedirnos el tema más destacado, importante, tiene que ver con el reporte de la Contraloría, que ya esta noche vamos a ampliar. Exactamente, Carlos. Repetimos este informe de la Contraloría lapidario que se refiere a que existe condiciones para la rescisión de contrato total con estas dos empresas, Insumos Médicos y también Eurotec. También recomienda a la Contraloría aplicar sanciones a los funcionarios involucrados. Dice también en otra parte, con esto concluimos, de que está viciado este proceso desde el comienzo hasta el final. Más de 40 páginas que sustentan esta investigación, este reporte técnico que ya está en manos también de las autoridades pertinentes. Exactamente. Con esto cerramos primera edición. Nos vamos. Hasta mañana. Chao, chao.